El aire suave y fresco acariciaba las empedradas calles del centro de San Miguel de Allende, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de colores vibrantes se alineaban, adornadas con flores que caían mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. En uno de esos hogares, Emma, una niña de 10 años de cabello rizado y ojos grandes llenos de curiosidad, se aventuraba hacia el jardín. La luz del atardecer proyectaba sombras danzantes a su alrededor, mientras ruidos de la ciudad se amalgamaban con el murmullo del viento. Con un diario en la mano, Emma se sentó bajo un viejo árbol de jacaranda, donde solía dejar volar su imaginación. En su mente, cada hoja que caía era una palabra, cada susurro del viento una historia. Sin embargo, esa tarde un extraño murmullo pareció invadir su espacio. Una vibración sutil, casi como un canto lejano, casi como un canto lejano. Comenzó a entrelazarse con el paisaje. Se detuvo, la pluma suspendida en el aire, como si el eco de una historia antigua le llamara. De repente, algo inusual ocurrió. Las hojas del jacaranda comenzaron a iluminarse con un suave resplandor dorado. Emma, paralizada por la mezcla de asombro y temor, sintió en el fondo de su pecho una urgencia, una conexión más allá de lo visible. A medida que extendía la mano hacia las hojas brillantes, un escalofrío recorrió su espalda, y en ese instante la brisa se transformó en un soplo cálido que pareció hablarle. «Emma, el tiempo ha llegado, el ciclo comienza», susurró el aire a su alrededor, mientras su corazón latía en perfecta sincronía con el fenómeno. En la confusión de su asombro, Emma se preguntó si el mundo a su alrededor había cambiado, o si era ella quien se permitía ver más allá. La luz se desvaneció rápidamente, dejando solo el eco de una pregunta resonante en su mente. ¿Qué significaba este momento? La niebla de la duda y la curiosidad se entrelazaban en su ser. Esa noche, mientras la ciudad dormía, ella escribió en su diario. Sus pensamientos se desbordaban. Hoy vi algo que no puedo explicar, algo que me llama y me asusta, un eco de promesas escondidas. El encuentro con lo desconocido apenas comenzaba, y Emma sentía el peso de un destino que la aguardaba. La atmósfera en San Miguel de Allende se tornó sagrada bajo el manto estrellado que cubría el cielo. Era como si el universo entero se agitara en anticipación. El murmullo del viento parecía susurrar secretos ancestrales, anunciando el inicio de un viaje extraordinario que cambiaría su vida para siempre. La curiosidad de Emma se convertiría pronto en una poderosa búsqueda de la verdad, enfrentándose al misterio que la rodeaba. Mientras el silencio envolvía la noche, el jardín se mantuvo inmóvil, como testigo del despertar de algo profundo y misterioso. Así, esta niña, rodeada de un aura de asombro e incertidumbre, se encontraba al borde de una revelación que trasciende el tiempo y el espacio. La historia de Emma apenas comenzaba, y el próximo capítulo estaba por ser escrito. San Miguel de Allende, 5 de abril de 2023. Las calles empedradas reflejaban la luz tenue de las farolas en una mañana nublada. Emma despertó antes del amanecer, su mente inundada con los ecos de la noche anterior. La experiencia compartida con el jacaranda no la abandonaba, cada rincón de su ser reclamaba respuestas. Sin embargo, la vida seguía su curso normal, y al llegar al colegio, sus compañeros parecían ajenos al mundo interior que había despertado en ella. Mientras las horas transcurrían, las palabras de sus amigos caían en sus oídos como melodías distantes. «Emma, ¿te encuentras bien? Te he visto distante». La voz de Sofía, una amiga cercana, la atravesó y en su mirada había preocupación. Emma forzó una sonrisa, pero en su corazón había una batalla. La necesidad de compartir su revelación versus el miedo a ser incomprendida. La primera prueba llegó cuando, en clase de biología, el profesor expuso el fenómeno de la fotosíntesis. «Las plantas absorben luz para vivir», dijo, como si cada palabra resonara con un significado oculto.
Emma no pudo evitar recordar el vegetación dorada del jacaranda. Al alzar la mano, sus dedos temblaron. «¿Y si hay algo más en la luz, profesor? Algo que no podemos ver», cuestionó. Él, un hombre de ciencia, la miró con escepticismo. «Emma, la ciencia se basa en la observación y la evidencia. Lo demás es solamente superstición». Las palabras le cayeron como un jarro de agua fría. Se sintió sola, como una isla en medio de un océano de lógica estricta, y la especulación sobre más allá de lo visto comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el orgullo de una verdad interna la instó a seguir buscando. Después de la escuela, se encontró con Jorge, un conocido de su vecindario. «He oído rumores sobre extrañas luces en el jardín del jacaranda», dijo, con un susurro casi conspirador. «Dicen que algunas personas han sentido que hay más, algo que los llama». La chispa de emoción encendió su espíritu. Fue como si el universo, en su plano más secreto, abriera las puertas a posibilidades impensadas. «¿Has hablado con alguien al respecto?», preguntó Emma, sus palabras brotando a prisa. Sin embargo, Jorge se encogió de hombros. «Nadie me cree. Dicen que la gente ve fantasmas por falta de sueño o locura». Ese mismo día, Emma comenzó a registrar somnolientamente todos los comentarios sobre el fenómeno que escuchaba a su alrededor. Se encontró con la idea de que su curiosidad no era única. Otros también sentían el tirón del misterio. Cada relato era un nuevo hilo en la intrincada tela que comenzaba a tejerse en su mente. En la cafetería de la escuela, un par de estudiantes hablaron sobre una anciana en el pueblo que supuestamente tenía visiones. «Ella dice que el tiempo no es lineal», comentó un chico con una mirada intensa, «y que hay conexiones entre todos nosotros». El asombro en el aire se intensificaba, alimentando sus ansias de entender. Sin embargo, la oportunidad de arrojar luz sobre su propia experiencia se tornaba más difícil. Las risas y los juegos de sus compañeros resonaban cada vez más como ecos lejanos, y ella, vulnerablemente emocionada y confundida, decidió visitar a la anciana de la que había oído hablar. Esa noche, bajo la misma perenne vigilia del jacaranda, Emma decidió dar un paseo hacia la casa de la anciana. Al arrastrar los pies, sentía una mezcla de miedo y emoción rebosante que la impulsaba. El aire se tornaba denso y las sombras de los árboles parecían hablar en susurros. En su camino, el viento soplaba suavemente, como si le animara a seguir adelante. Al llegar a la pequeña casa, Emma fue recibida por la fragancia del incienso y el suave tintineo de campanas. La anciana, de cabello canoso y ojos llenos de sabiduría, la observaba con una sonrisa acogedora. «Te estaba esperando, niña», dijo con voz serena. «Dijeron que tienes conocimientos sobre cosas que no comprendemos», tartamudeó Emma, sintiendo el peso de la revelación colgando en el aire. «Vi algo anoche bajo el árbol de jacaranda y no puedo dejar de pensar en ello». La anciana, con calma casi sobrenatural, asintió. «A veces, los árboles son más que metáforas. Sus raíces se entrelazan con el tiempo y el espacio. No eres la primera que ha sentido la llamada». Mientras intercambiaban palabras, Emma experimentó un sutil cambio. Quizá la duda que había sentido en la escuela no importaba. Allí, en esa casa, ella no estaba sola. Compartir su experiencia se convirtió en un alivio, como si esa conexión la liberara de su propio temor. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. De repente, un sonido casi ensordecedor rompió la calma de la noche. Un grito lejano, penetrante y desolador flotó en el aire. Eco de la ciudad que la rodeaba, Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. La anciana la miró con ojos que destilaban conocimiento ancestral. «La verdad es más compleja de lo que te imaginas, niña. Este eco no es solo miedo, es un aviso». La niebla de la duda regresó a envolver a Emma. La mezcla de asombro y ansiedad la llevó al borde de la confusión.
¿Qué significaba realmente todo esto? El fenómeno, la conexión, el grito en la noche. Habría más preguntas que respuestas, pero un impulso ardiente crecía en su interior. Así, forjada por la curiosidad, Emma se encontraba al borde de un cambio profundo y misterioso, listándose para enfrentar una verdad que trascendería su inocencia. La siguiente jornada, en la frescura del amanecer, Emma escribiría con renovada fervor. He aprendido que en el camino hacia lo desconocido, el eco de lo no dicho resuena más fuerte, y en esa voz susurrante puedo encontrar el comienzo de mi verdad. Así culminó este capítulo, lleno de incertidumbres y destellos de revelación, pero el viaje apenas comenzaba. Un ciclo entrelazado a su destino inminente. Emma se despertó con la luz del alba colándose por las rendijas de la ventana. El eco de la noche, el grito distante que seguía resonando en su mente, se volvía más intenso con cada segundo que pasaba. La inquietud se había aferrado a su corazón con garras invisibles, y a pesar de la calidez del nuevo día, sentía un frío profundo en su interior. Al llegar a la escuela, el bullicio habitual de los pasillos y las risas de sus compañeros parecía lejano y distante. La atención de Emma estaba perdida en sus pensamientos. Su mente danzaba entre la revelación ofrecida por la anciana y aquella extraña experiencia bajo el jacaranda. Sin embargo, una voz interna la instaba a compartir lo que había vivido. Pero el miedo al ridículo la aprisionaba. Temía que otros no entenderían la seriedad de lo que había presenciado. Durante el receso, Emma decidió acercarse a su mejor amiga, Sofía. A menudo encontraban consuelo en los secretos compartidos y quizás, en la confusión de lo que la envolvía, podría encontrar un poco de claridad en sus ojos. «Sofía, anoche vi algo extraño bajo el jacaranda», comenzó Emma, nerviosa. «¿Otra vez con tus historias, Em?», interrumpió Sofía con una risa burlona. Sin embargo, al notar la seriedad en el rostro de su amiga, la risita se desvaneció. «¿Qué fue esta vez?» «No lo sé, un eco, un grito. No estaba sola, sentí la presencia de alguien», dijo Emma, su voz un susurro lleno de ansiedad. «Siento que hay algo más profundo aquí, algo que hay que descubrir». Sofía la miró perpleja. «¿Quieres decir que hay fantasmas? ¿Energías? No sé, Em, suena un poco loco». «No estoy loca», dijo Emma con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «La anciana en el barrio, la que habla con los árboles, me dijo que a veces los ecos son advertencias. Hay algo que se avecina, algo que no comprendo». Pero a medida que compartía sus pensamientos, una sombra de duda se cernió sobre Emma. La expresión de Sofía, entre el asombro y la incredulidad, empezó a agitar las aguas de su confianza. La profesora de ciencias hizo su aparición en el aula, llevando consigo los libros de texto y un aire de formalidad. La clase se centró en temas de biología, pero Emma estaba distraída. Cada palabra que pronunciaba la profesora parecía más una reverberación vacía en comparación con la profundidad del misterio en el que se encontraba inmersa. Minutos más tarde, se llevó el bolígrafo a los labios, intentando concentrarse en los dibujos de células y microorganismos, pero detrás de ellos se formaban sombras que no podía ignorar. Al finalizar las clases, Emma se topó con un grupo de estudiantes que discutían acaloradamente sobre un proyecto escolar relacionado con la vida silvestre. Sin embargo, el tono de desdén hacia su interés en lo sobrenatural la hizo sentir como si su mundo estuviese desconectado del ajeno. La cultura científica les había inculcado la idea del escepticismo. Emma se volvió un punto de burla en un rincón que no comprendían. A pesar de la lógica aplastante, la confusión seguía atormentándola. Su rostro reflejaba una lucha interna, y cuando atravesó los largos pasillos de la escuela, se sintió atrapada entre la maravillosa conexión con lo desconocido y la realidad inmutable que sus compañeros aceptaban sin cuestionar. Esa noche, Emma decidió confrontar sus miedos. Con la oscuridad envolviendo su hogar, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir.
Las palabras fluyeron con una intensidad inesperada, invocando recuerdos de sueños vívidos y de la anciana que había dicho que debía buscar más allá de lo trivial. En sus escritos, Emma apuntó su preocupación y su deseo de entender lo sucedido. Pero las horas avanzaban y la noche se tornaba más profunda. Entonces, un nuevo grito penetrante resonó en el silencio de la oscuridad. Un eco que atravesó las paredes de su hogar. Un instante de pánico la invadió y corrió hacia la ventana, asomándose al exterior, pero fue recibida por una noche tan serena que la dejó estupefacta. La ventana enmarcaba un cuadro inalterado, la brisa danzaba suavemente y el murmullo lejano del mundo parecía acallarse. Sin embargo, el eco seguía vibrando en su interior. En ese momento, Emma sintió que todo lo que había considerado factible se desmoronaba. Tal vez no era tan solo un eco, sino una advertencia, un llamado a algo más grande que ella misma. Había una ruptura en la lógica, un punto de no retorno que la invitaba a descubrir una verdad más profunda. Cuando la niebla de la confusión se disipó, Emma se sintió más decidida que nunca. No había intención de volver a lo conocido. En su corazón, un nuevo camino comenzaba a revelarse, uno lleno de misterios y posibilidades. Así, simplemente del grito del eco y su frágil historia, emergía la convicción de que la verdadera búsqueda apenas comenzaba. Desde la ventana de su hogar, el cielo se iluminaba con los destellos de la aurora. La luz dorada filtrándose en la habitación de Emma evocaba ecos de un tiempo antiguo. Sin embargo, la serenidad de ese nuevo día contrastaba con el torbellino de emociones que la joven experimentaba. El eco de la noche anterior reverberaba en su mente como una melodía olvidada, y el mensaje que parecía ocultar comenzaba a formarse como un rompecabezas inacabado en su interior. Compulsada por una necesidad imperiosa de encontrar la verdad, Emma decidió hacer un viaje a las pirámides de Teotihuacán, un sitio sagrado donde, según rumores, la energía de la tierra se entrelazaba con el cielo. El misticismo que envolvía aquel lugar había atraído a miles, y en su corazón, Emma sabía que era allí donde podría buscar respuestas. Consciente de que el mundo se extendía más allá de lo ordinario, se armó de valor y emprendió su aventura. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, mientras su automóvil serpenteaba por la autopista hacia la ciudad prehispánica. La vegetación que la rodeaba se tornaba cada vez más frondosa, casi como si la naturaleza estuviera protegiendo un secreto ancestral. La emoción y el temor se entrelazaban dentro de ella. ¿Qué podría encontrar en ese lugar enigmático? ¿Sería capaz de descifrar el mensaje que sentía vibrar en su interior? Al llegar, la majestuosidad de las pirámides la abrumó. La gran pirámide del Sol se erguía imponente, desafiando al tiempo. Cada piedra parecía contar una historia olvidada, y una brisa cálida acariciaba su rostro, como si la invitara a explorar los misterios que allí reposaban. Se sintió atraída por el aire denso de la historia, un eco persistente que la guiaba hasta la base de la gran estructura. Mientras Emma comenzaba a ascender los peldaños, su corazón latía con fuerza, como si apreciara el peso de cada piedra bajo sus pies. En un instante, una visión fugaz atravesó su mente. Símbolos antiguos, figuras talladas, un lenguaje que resonaba con su ser. No era solo una ascensión física, sino una búsqueda espiritual. La montaña sagrada la empujaba hacia un lugar profundo en su alma. Al llegar a la cima, el valle se extendía como una vasta alfombra, y ante sus ojos se desplegaba un panorama que parecía sacado de un sueño. Cerró los ojos y los ecos de un pasado distante comenzaron a susurrar en su mente. Imágenes de ceremonias, ofrendas y rituales se deslizaban ante ella como sombras danzantes. Fue en ese momento que la visión se intensificó. En su mente apareció una figura, un anciano con la mirada profunda y sabia. Él parecía conocer su angustia y al mismo tiempo su viaje. «Busca los archivos de los que ya no hablan», decía su voz interior, resonando con fuerza.
Entonces sintió el impulso de buscar en el lugar donde los astros se alineaban con reverencia. Con renovada determinación, Emma descendió apresuradamente. Al llegar a la base, se dirigió hacia un pequeño museo localizado en las cercanías, donde se preservaban objetos antiguos y registros históricos de la civilización que había habitado esas tierras. La joven se sumergió entre antiguos códices y esculturas, sintiendo que el eco de su búsqueda resonaba en cada página amarillenta que pasaba con cuidado. De pronto, un artefacto llamó su atención, un códice que parecía no haber sido estudiado a fondo. La energía que emanaba le exigía atención. A medida que lo abría, imágenes de deidades y símbolos desconocidos se desplegaban ante ella, mientras sus ojos se paseaban anhelantes sobre las ilustraciones. Las líneas eran intrincadas, pero a la vez las reconoció como fragmentos de lo que había soñado. En su búsqueda de significado, comenzó a tomar notas fervientemente. Anotó figuras, patrones, y a medida que lo hacía, un hilo invisible la conectaba a la historia, produciendo un impulso casi eléctrico en su interior. ¿Sería posible que su vida estuviera entrelazada con estos antiguos secretos? Mientras más profundizaba en el códice, más fuerte resonaban en su mente los ecos del anciano que le habló en la cima de la pirámide. Busca lo que ya no hablan. Entonces Emma comprendió que el eco era también un llamado a recordar su propia esencia, su conexión con lo ancestral. Los muros del museo parecían cerrarse a su alrededor. Cada objeto, cada símbolo, parecía cobrar vida. Emma sintió que el tiempo se dilataba, llevándola a la búsqueda de su identidad, de su historia perdida. Al mismo tiempo, una voz dentro de ella comenzó a sollozar, temerosa del conocimiento que venía, la llegada de una revelación tan intensa que temía no poder soportar. Mientras se sumergía más en el códice, una imagen se reveló clara: el ciclo de la vida y muerte, la danza eterna entre lo visible e invisible. Así, el eco del pasado resonaba en su ser con mayor claridad. La revelación de que su jornada personal era solo un pequeño espejismo de un universo interconectado, donde lo desconocido se entrelazaba con lo conocido. Con cada palabra que leía y cada símbolo que reconocía, Emma comprendió que su búsqueda no solo era para ella, sino para todos aquellos que buscaban respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Sabía que la conexión entre el pasado y el presente debía preservarse. El eco era un susurro, una guía hacia la luz que la esperaban más allá de sus miedos. Con una nueva determinación, cerró el códice. Sabía que la revelación que había comenzado a vislumbrar necesitaba ser explorada más allá de su mente. Ahora, la incógnita que había asumido la llevaría a un viaje más profundo y espiritual. Uno que tocaría su esencia y la invitaría a unirse al ciclo eterno de la vida y sus misterios definidos por el eco de la historia. La revelación crecía en fuerza y claridad. El eco del anciano aún resonaba, llevándola a romper las barreras del entendimiento y sumergirse en un viaje que podría cambiarlo todo. Emma se encontraba frente a la enorme puerta de la sala dedicada a rituales antiguos, sintiendo la brisa que entraba por las rendijas como un susurro de ancestros. La luz del sol iluminaba los arcos de piedra, proyectando sombras que danzaban en las paredes, creando un ambiente sagrado. Sabía que estaba a punto de emprender un viaje interior sin precedentes, un ritual que la llevaría a explorar las profundidades de su ser. Cada paso que daba resonaba con un eco antiguo, un paso hacia el conocimiento perdido que había estado latente en su interior. Fue consciente del peso del tiempo. Las paredes habían sido testigos de ceremonias de vida, muerte y renacimiento. Ella se sentó en el centro de la sala, rodeada de objetos ceremoniales, incluyendo flautas hechas de hueso y figuras talladas en jade. Cierra los ojos. Respiro profundo. Mientras lo hacía, un silencio profundo la envolvió, y los pensamientos comenzaron a desvanecerse. Las respuestas a sus preguntas flotaban, etéreas, en la atmósfera.
Fue entonces cuando su percepción se expandió y se vio transportada a un paisaje de ensueño. Se encontró en medio de un vasto bosque iluminado por la luna, donde árboles antiguos susurraban secretos olvidados. Allí un fuego sagrado ardía en el centro, y figuras en robes ceremoniales danzaban alrededor de las llamas. Sus rostros eran indistintos, pero la energía que emanaban era intensa. Emma sentía que estaba mirando a sus ancestros, quienes celebraban la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Las melodías de las flautas resonaban en su pecho, uniendo su esencia con el ancestral. De pronto, la visión cambió, y en lugar de danzas, se encontró de frente con una imagen de su infancia, de su madre recitando cuentos de los abuelos, relatos de dioses y héroes. La memoria la envolvió como un manto cálido. Emma sintió su corazón latir con fuerza, y en ese instante comprendió que los relatos eran más que historias, eran la esencia de su identidad. Tenían la capacidad de sanar, de unir generaciones y de traer luz incluso en momentos de oscuridad. Misteriosamente, comenzó a escuchar una voz profunda que emergía del fuego. Era el anciano que la había guiado en su búsqueda. Sus ojos relampagueaban como estrellas en la noche. Emma, tus raíces son fuertes. No temas abrazar tu esencia. El camino de la sanación comienza con la aceptación de lo que eres. Las palabras reverberaban en ella, infundiéndola con una energía vibrante. La visión se intensificó y pronto se convirtió en una serie de imágenes que mostraban a su pueblo, sus rituales, su veneración de la naturaleza y sus ciclos de vida y muerte. Nunca antes se había sentido tan conectada con sus orígenes. De regreso en la sala del museo, Emma sintió el aire más frío, casi como si fuera una señal de que estaba a punto de descifrar un gran misterio. Se incorporó, sintiendo la necesidad de compartir lo que había experimentado. La voz del anciano seguía susurrando en su ser, empujándola hacia la acción. Al observar el códice que había cerrado antes, sintió que sus páginas eran un puente a su propio viaje de reencuentro. Sin más deliberación, se acercó a la mesa donde yacía el códice, sintiendo una fuerte energía emanando de él. Abriendo sus páginas nuevamente, las ilustraciones comenzaron a brillar, iluminando símbolos que antes había pasado por alto. Los antiguos grabados narraban historias de rituales en honor a las estaciones, al sol y a la luna, a la fertilidad de la tierra y a la muerte como un nuevo comienzo. Cada imagen estaba cargada de significado, imbuida de una sabiduría que había perdurado a lo largo de los siglos. Mientras miraba los grabados, un símbolo en particular la llamó, la espiral. La espiral, tan sencilla y tan compleja, representaba la eternidad y el viaje hacia el interior. Emma sintió que cada vuelta de la espiral era un ciclo, un recordatorio de que el viaje de cada persona está interconectado con el de los demás, y por lo tanto, era una extensión del todo. El eco del anciano resonaba aún más fuerte, instándola a que recordara que cada ser humano es parte de una creación más grande, que al sanar a uno, se sana a todos. Tomó una respiración profunda y dejó que una ola de comprensión la envolviera. Se dio cuenta de que su misión no era solo descubrir sus raíces, era encontrar la manera de compartir esa conexión con el mundo moderno, donde el conocimiento ancestral había sido olvidado. Su viaje había comenzado, pero su destino ahora parecía más claro que nunca. Con el corazón encendido por la inspiración, decidió que debía llevar a cabo un ritual en el corazón de Teotihuacán. Allí, entre las pirámides que habían sido testigos de la sabiduría antigua, cada persona podría volver a recordar sus raíces. Sintió que su voz debía elevarse. Nuestras historias deben ser contadas, pensó, y nuestros ancestros deben ser honrados. Con cada paso que daba hacia la salida del museo, el eco del anciano y las voces de sus antepasados reverberaban en su corazón como un mantra. La conexión, la conexión. Las puertas de su destino comenzaban a abrirse, mostrándole un camino brillante hacia la verdad.
Al llegar al zócalo, donde la majestuosa pirámide del Sol se erguía orgullosa, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era como si las piedras le susurraran secretos olvidados. Se sentó en la base de la pirámide, dejando que la energía del lugar la envolviera. Las brisas cálidas acariciaban su piel mientras ella cerraba los ojos y caía en un estado de meditación profunda, anticipando lo que estaba por venir. En su mente, la imagen era vívida. Decidió que ese sería el ritual, una danza de conexión, un canto que restauraría la memoria de su gente en este lugar sagrado. Para hacerlo, sabía que no podía estar sola. De repente, sintió el impulso de compartir su visión, de convocar a otros que sintieran esa misma llamada. Tras abrir los ojos, Emma se levantó decidida. Mientras se movía hacia la entrada de Teotihuacán, se dio cuenta de que el lugar no estaba vacío. Un pequeño grupo de personas había comenzado a reunirse, atraído quizás por la energía que ella había comenzado a emitir. Eran desconocidos, pero en su interior sentía que cada uno de ellos también llevaba consigo una parte de la conexión. Las miradas de los presentes reflejaban una mezcla de curiosidad y emoción. Algunos asintieron, mientras que otros parecían dudar. Entre ellos destacó una figura, un hombre mayor con un sombrero de paja y ojos profundos como el mar. Se acercó a Emma lentamente, su andar desprendía sabiduría y calma. Emma sintió que sus palabras resonaban dentro de ella. Raúl no solo era un participante más, era un guía. Gracias, Raúl. Juntos podemos hacer que este ritual sea poderoso. Con el corazón lleno de gratitud, comenzó a dialogar sobre cómo podría organizar la danza y el canto, echando mano de símbolos que decían ser importantes en la cultura prehispánica. A medida que la tarde avanzaba, más personas se unieron a su llamado, creando un círculo alrededor de la base de la pirámide. Emma sintió que cada nuevo rostro que llegaba era una pieza del rompecabezas que estaba armando. Un grupo diverso, un hilo conectado por las historias que llevaban en sus corazones. La energía creció exponencialmente y con cada paso resultados posibles se volvían tangibles. A medida que la música comenzó a resonar, los corazones se unieron, las voces se alzaron por encima del silencio de la tarde, retumbando con el eco sagrado de las antiguas tradiciones. Emma se dejó llevar por el movimiento, cada paso era una afirmación de vida, una representación del viaje de generaciones entrelazadas. En medio de la danza, el viento sopló fuerte, llevando consigo las risas y los cantos hacia el universo, como si las almas del pasado celebraran su retorno. Emma sentía que algo extraordinario estaba ocurriendo. Las historias latentes en su interior estaban brotando. Eran ecos de vidas previas, resonando en cada fibra de su ser. Y cuando, finalmente, el clímax de la danza llegó, se produjo un silencio repentino. Un instante de recogimiento, donde todo el grupo se unió en una meditación profunda. Fue entonces que Emma sintió como si un rayo de luz la atravesara. Abriendo los ojos, comprendió que cada ser humano conectado en esa danza estaba reseña de un pasado glorioso, un futuro por descubrir. Este ritual no solo había sido un viaje hacia su propia conexión ancestral, sino también un portal de retorno para la comunidad, que ahora tenía la oportunidad de transformar sus vidas. El regreso a nuestras raíces ha comenzado, pensó mientras disfrutaba la sincronía vibrante que se manifestaba a su alrededor. El manto estelar comenzaba a desplegarse, y en medio de esa sinfonía de luz y movimiento, Emma sentía que sus ancestros la observaban con aprobación. En ese instante le quedó claro que la conexión no era simplemente un acto, sino un momento eterno en el que todas las historias, todas las almas se unían en un solo canto. En la profunda serenidad que inmediatamente siguió al clímax del ritual, una calma palpitará en los corazones de los presentes. La luna, exaltada en su plenitud, colmaba el espacio con un brillo plateado que parecía acariciar cada rincón del lugar.
Las estrellas, testigos silentes de aquel acontecimiento, comenzaban a titilar, como si al resplandecer se sintieran parte de la unidad que ahora anidaba en el aire. Emma, aún recargada de la energía ancestral que brotaba de su ser, sintió que la esencia de sus raíces continuaba fluyendo dentro de ella, un eco que se entrelazaba con su presente. Las risas y susurros de su comunidad retumbaban en su mente, pero en esa nueva calma ya no parecían solamente un sonido, se convertían en un lenguaje sagrado. Una llamada a permanecer unidos, a nunca más volver a la desconexión que había marcado, en momentos de la historia, sus vidas. Los miembros de la comunidad, aún en una especie de trance, comenzaron a dispersarse lentamente. Cada uno, tocado por la experiencia, llevaba consigo un entendimiento nuevo y una acción renovada. Las palabras no eran necesarias, pues se entendían en el silencio de sus miradas, en los abrazos que se ofrecían como promesas de cambio y reconstrucción. Emma divisó a su lado a su abuela, quien con ojos brillantes estaba envuelta en un halo de satisfacción. Un nuevo amanecer comenzaba a asomarse, las sombras desvaneciéndose al ritmo de la luz naciente. Debemos recordar lo que hoy hemos sentido, recomendó Emma a su abuela, una chispa de determinación en sus ojos. No solo somos resultado de nuestros ancestros, sino arquitectos de nuestro futuro. Que nuestras acciones reflejen la conexión que hemos redescubierto. Al avanzar el día, Emma vio que los rostros de su comunidad reflejaban esperanza. Los niños empezaban a jugar con mayor espontaneidad, y las mujeres conversaban animadamente. El devenir de sus palabras tejía una red inquebrantable de intenciones. Los hombres, antes ensimismados, ahora se unían a la conversación compartiendo anhelos de sanación y prosperidad. Aquel lazo renovado parecía vibrar, resonando en cada rincón, cada susurro. Con el paso de los días, los principios de la comunidad se transformaron. Cada reunión giraba en torno a cómo podían honrar a sus ancestros, cómo podrían dejar de lado el ruido del mundo moderno que había fragmentado su esencia. Impulsadas por la revelación de Emma, comenzaron a diario cantar las historias de su linaje, reviviendo las leyendas que una vez habían sido olvidadas. La voz de la comunidad se convirtió en un coro, rico en melodías del pasado, y la música se mezclaba con las risas de la juventud. Así fue como la historia de Emma y de su comunidad se transformó en una narración viva, un ciclo eterno de memoria y transformación. Las raíces que antes parecían tener el peso de lo antiguo, ahora se veían como la base fértil sobre la que construir un futuro lleno de significado. Había en ese reconocimiento un poder que desmitificaba el miedo a lo desconocido, dándoles valor para afrontar cada nueva realidad con fe renovada. Cuando la siguiente luna llena se acercó, Emma, junto a su comunidad, prepararon otro ritual, esta vez enfocado en el agradecimiento. La conexión era una danza constante y sabían que el eco del pasado resonaría por siempre, guiando sus corazones. Un legado eterno que se transformaba en cada nueva generación.